Hay algo muy curioso en la literatura. Y es que por mucho que todos digamos que odiamos los clichés, realmente nos encantan. Es decir, si os dais cuenta, compramos los libros por los clichés. Si es que todo el marketing que hacen las editoriales hoy en día es poniéndote los clichés que tiene el libro, que la mitad ya te spoilean lo que sucede. Pero es que no sé, tienen esa magia, ¿no? Es algo que dices, vale, si tiene esto ya sé que me va a gustar. Es la forma fácil de hacerlo. Y en verdad todos formamos un poco parte de esta rueda. Es un poco estructural. Muchos escritores hemos escrito o escribimos pensando en aquellos clichés que pueden funcionar. Muchos empezamos a idear una historia simplemente pensando, quiero que sea un enemies to lovers, quiero que sea una proximidad forzada, quiero que sea un only one bed. O sea, todos estos clichés que encima siempre están en inglés por algún motivo, que luego yo voy a las charlas y cuando vienen personas mayores les dices estas cosas, estos términos y dicen, ¿de qué me estás hablando, colega? Pero bueno, digamos que yo creo que aquí el problema con los clichés no es que existan como tal. O sea, yo creo que los clichés son necesarios y que los clichés llevan existiendo toda la vida, solo que antes a lo mejor no eran la principal herramienta comercial de un libro y que aparte antes es verdad que estaba muy mal visto. O sea, antes yo recuerdo que era como, no, es que tu libro está plagado de clichés y ahora es como, por favor, sí, dame estos clichés. Entonces yo aquí quiero reflexionar un poco, en plan, ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde está la vara de medir que diga, vale, suficiente? Yo creo que al final, como todo en esta vida, depende de cada uno. Es decir, tampoco hace falta criticarlo a mansalva. Si a ti te es más fácil leer libros porque los reconoces a través de los clichés, adelante. Y si no, pues simplemente, pues busca otras cosas. Quiero que me contéis en los comentarios también qué es lo que vosotros preferís. ¿Hay clichés que os gustan más, que os gusten menos? ¿Os gusta este tema de que las editoriales hagan todo el marketing con clichés? No sé, a mí en parte es una cosa que me cansa un poco cuando me hacen esa pregunta de los clichés. Siempre es como, vale, la voy a responder porque sé que es necesario, pero no me termina a mí de gustar mucho lo de los clichés, ¿eh? Hoy quería hablar concretamente de los que yo considero, en mi opinión, ¿vale? En mi opinión, cuáles son los peores clichés de la literatura. Obviamente no me voy a quedar solo ahí, es decir, no voy solamente a juzgar, voy a intentar darle un punto de reflexión y ver cómo estos clichés sí podrían funcionar si se usaran de otra manera. Vamos a intentarlo. Bueno, gente, seguro que si vosotros sois de esos que leéis mucho, os habréis encontrado con estos clichés a lo largo de un montonazo de historias, porque es que están en casi todas, o sea, algunos son tan típicos que parecen los protagonistas de las historias. Yo ya os digo, he seleccionado unos cuantos, podría haber metido otros que también siento que están muy saturados, podría haber metido otros que os voy a ir explicando. Vale, el primero que he metido es ambiguo. El primero que he metido es el insta-love. Es decir, esto de que dos personajes se encuentran, se miran y ya están enamorados el uno del otro. Yo aquí tengo varias opiniones encontradas. El primero de ellos es que a mí el insta-love bien llevado no me parece mal cliché. Quiero decir, yo por ejemplo siempre digo que soy una persona muy enamoradiza y que a mí en general me gusta mucho el hecho del insta-love porque me gusta mucho lo que es la dinámica de desde el momento que te veo sé que vas a ser el amor de mi vida. Me gusta esa dinámica. El problema yo creo que es saber llevarla. Es decir, no vale que no pase nada por el camino. No vale esto de que los personajes se crucen, intercambien dos palabras y ya sea como, ay, estoy completamente loca por él o, Dios mío, quemaría el mundo entero por ella. No, o sea, creo que todo tiene que tener un proceso orgánico para que sea bueno y que cuadre. Hay mucha gente que critica el insta-love incluso cuando está bien hecho, pero a mí me parece que es un recurso muy útil y que realmente es muy humano. O sea, ¿cuántos de vosotros no os habéis enamorado a primera vista de alguien? Ya no enamorarse, o sea, yo creo que también el insta-love hay que entenderlo, o sea, yo creo que es más esa obsesión que nosotros que somos autores muchas veces la pintamos mucho más de amor romántico y la llevamos a otro extremo, pero ¿no os ha pasado que veis a alguien, habláis una vez con una persona y os obsesionáis con esa persona al nivel de quiero saber más de ti? Pues para mí eso es el nivel del insta-love bien llevado, de vale, me cruzo contigo y me obsesiono contigo y quiero saberlo todo de ti, no sé qué, poco a poco. Cosas que se pueden hacer con el insta-love para que funcione mejor. Yo creo que mantener esa atracción inicial es un buen punto, pero creo que hay que llevarla hacia un conflicto. Por ejemplo, que uno de los personajes desconfíe de esa conexión tan inmediata que ha surgido entre ambos, que la relación tarde en consolidarse por diferentes obstáculos aunque ellos sí que se quieran, o incluso que luego ese flechazo que han tenido acabe siendo una mala decisión, es decir, que no acabe bien la cosa. El segundo cliché que voy a mencionar y que bueno, a mí no me gusta demasiado es el embarazo por sorpresa. Este sé que a Adriana no le gusta nada. Este creo que es muy típico como de los romances y de los dramas y al final yo creo que el problema es cuando se utiliza como un recurso fácil, es decir,
decir, no tiene realmente una cabida importante en la historia, sino que de repente estás en un punto en el que dices, ¡pum! Embarazo sorpresa, ya está, me lo saco de la manga. Yo creo que realmente el tema de los embarazos en los libros debería cuidarse más al nivel de que realmente esté motivado por lo que sucede en la trama, que realmente suponga decisiones difíciles, que realmente sea un cambio real en la dinámica entre los personajes, que de alguna manera complique el conflicto o tenga que ver con lo que se está contando en la historia, no que sea como, vale, estamos ante un problema, los personajes se llevan mal, pero necesito que se vuelvan a enamorar el uno del otro, o a llevarse bien, o necesito que estén juntos, pero ya no sé cómo hacerlo. Meto un embarazo sorpresa y ale, ya tienen que estar juntos y esto salva su relación. A mí cuando esto sucede digo, no me entra, no me cuadra. Uno muy parecido a este embarazo por sorpresa, digamos que en la fantasía sería el clásico lo hizo un mago. Es decir, ese momento en el que la magia supera los límites de la credibilidad que tú le has dado a tu mundo. Credibilidad, qué palabra, ¿no? Es decir, tú tienes unas bases sentadas en tu mundo de fantasía y de repente algo ocurre que lo desbarata todo y que de repente, ¡pum!, por arte de magia se resuelve. Esto debo decir que creo que es lo peor que puedes hacer. O sea, creo que es el momento en el que el lector suelta el libro y dice, mira, no, hasta aquí. Si queréis un consejo como autores, de verdad, tened mucho cuidado con esto porque creo que es de esas cosas que los lectores menos soportan. Si queréis otro día hacemos un vídeo de cosas que los lectores más detestan en los libros y así nos sirve a todos como consejo. De hecho, si ya queréis ir dejándome comentarios de como lectores qué es lo que más detestáis, yo os lo agradezco muchísimo. Así que bueno, el consejo para hacer que la magia resuelva las cosas así de forma fiable, si llegáis a este punto de vuestra historia, yo diría que es que la magia tenga reglas claras y coherentes. Es decir, anticipa el uso de esa magia, habla de ella antes, habla de cosas que pueden suceder, habla de que este suceso se puede dar, o deja ver que si por ejemplo el protagonista de repente va a tener un poder mágico que resuelva la trama al final del todo, haz que eso se pueda intuir antes, de tal forma que tú te puedas cubrir las espaldas. O bueno, opuestos a que todo lo resuelva la magia, al menos intenta darle un giro sorprendente. Es decir, puedes hacer que la magia de repente resuelva un conflicto, pero cree algo mayor. Es decir, te has sacado de un problema, pero te ha metido en otro que tienes que intentar resolver. Pues mira, es verdad, lo hizo un mago, apareció de repente, solucionó el problema, pero es que esto no ha salido bien, ha salido mal y ahora hay un conflicto mayor. Puede ser una vuelta de tuerca interesante. Vale, el que os voy a comentar ahora yo no lo soporto en absoluto. Sé que a veces es muy necesario en las novelas, pero yo lo llevo muy mal. Y es el clásico de malentendido que se solucionaría hablando. Es decir, dos personajes que a priori se llevan bien, son íntimos o bueno, simplemente hay una relación entre ellos, se dejan de hablar de la noche a la mañana por algo supuestamente horrible y digamos que realmente cuando vas avanzando en la trama ves que no hay nada tan horrible, que es una tontería que simplemente se solucionaría hablando las cosas. Esto es necesario muchas veces para la trama porque dices, vale, tengo que generar un conflicto entre los personajes, pero es verdad que tú como lector muchas veces dices, tío, no es tan profundo, hablad 5 minutos, llamaos, escuchaos y todo se va a solucionar, pero es verdad que a veces es complejo. ¿Cómo hacer esto de forma un poco más interesante o que no quede tan mal? Lo primero yo creo que es lo básico, o sea, si tú justificas que un personaje es muy malo comunicándose, no quiere escuchar al otro y constantemente hay un obstáculo de comunicación que impide que ellos hablen, esto ya te saca de muchos problemas, porque ya no es el típico, ay, hablad 5 minutos, es que es en plan, vale, es que este personaje no quiere hablar y no está dando su brazo a torcer porque realmente se siente muy afligido, se siente muy tal. También os digo, en estos casos, dadle motivaciones reales a los personajes, es decir, cuando un personaje deje de hablar a otro, si encima han sido muy amigos o pareja, intentad también que el motivo sea suficientemente grande como para que esto suceda. Si tú a mí como lector realmente me pintas un marrón muy grande, yo entiendo que se dejen de hablar y no quieras saber nada, un malentendido, lo que sea. Es decir, muchas veces no tiene que ser ni siquiera un problema tan real, sino que a lo mejor un malentendido ha llevado a que uno de ellos interprete que lo que el otro ha hecho ha sido horrible. Pero si luego resulta que todo es una tontería sin más, a mí me va a quedar como muy niñatada y voy a decir, no es creíble que se haya enfadado tanto. Luego aquí puede jugar mucho con intereses opuestos, es decir, que ellos no se comuniquen porque durante todo el tiempo están enfrentados o tienen un interés que los contrapone y por ese motivo no hablan. O puedes meter pequeños obstáculos que les impida hablar por mucho que ellos intenten hacerlo. Es decir, en general que no se vea como una niñatada de, ay, pues me enfado, no respiro y te dejo de hablar y que todo se pueda solucionar a través de un mensaje de WhatsApp. Bueno, gente, viene uno que es muy duro. El villano que explica su plan. Típico momento en el que nuestro malo malote tiene al héroe atrapado, lo tiene a punto de poder acabar con su vida y en lugar de terminar con él se pone a explicarle todo su plan. O sea, Flow Doofenshmirtz con Perry el ornitorrinco. Es verdad que este punto ha salvado a muchos protagonistas a lo largo de la historia, pero
A mí siempre que sucede esto me saca mucho del libro. O sea, me saca mucho el libro ese momento de el personaje totalmente atrapado y el antagonista, mira todo lo que he hecho y por esto y por esto y por esto. Creo que al final esto nos pasa a muchos y no tiene mucho sentido cuando sucede. También puede suceder fuera de la fantasía, es decir, no es necesario que haya un villano o un antagonista. Quiero decir, hay muchos momentos en novelas de romance, de contemporánea, donde tú tienes a dos personajes y de repente uno de ellos se pone a darle una chapa histórica al otro sobre algo de su vida, de su pasado, de sus secretos. Hace poco veté una novela donde precisamente recomendaba que esto no se hiciera, porque uno de los personajes se mostraba, en general en la novela, muy para adentro todo el tiempo, no le gustaba compartir su vida, sus secretos, y sin embargo había un momento, sin venir a cuento, que con otro protagonista le confesaba todo su pasado, su vida, cosas súper íntimas, de enfermedades, de no sé qué. Y yo aquí recomendé, oye, si estos dos personajes no tienen confianza y este personaje además es tan cerrado, no cuadra mucho que le esté contando de repente todo sin venir a cuento, en plan, mira, pues esto, pues lo otro. Estas cosas hay que tener cuidado con ellas. ¿Cómo podemos hacer en general estos elementos más interesantes? Yo creo que lo principal es que el villano no tenga una necesidad de explicarse. Es decir, si con sus hechos, con lo que habéis ido viendo, con lo que se ha ido contando a lo largo de la historia, el protagonista puede deducir por sí mismo lo que quiere hacer el villano, queda mucho mejor que si se lo cuenta a él. O siempre podéis meter el típico recurso de que se entera porque encuentra unas notas o porque encuentra no sé qué, pero que no se lo cuente el villano, por favor. Aquí lo que a mí me parece mejor y lo que a mí me suele gustar más es que el héroe lo deduzca por sí solo. Es decir, tú llegas con el prota, has estado viviendo toda la historia, has estado recabando pistas de aquí para allá, has dejado pistas en diferentes puntos del libro que a lo mejor no sean muy visibles para los lectores, y cuando llegas al punto en el que el protagonista está totalmente jodido, el protagonista reflexiona y tiene su monólogo interno y dice, ostras, esto que pasó aquí, esto otro que pasó aquí, esto otro que pasó allá, todo eso es lo que ha estado ideando y lo que nos ha hecho creer para llevar a cabo su plan, que en realidad es este, y que lo deduzca solo. Y bueno, siempre podéis poner ahí que se equivoque o cosas así, jugar así con esos tipos de giros siempre funcionan bien. Otro cliché increíble, el elegido. Yo creo que probablemente este es el más repetido en la fantasía, o ahí tiene que estar, porque es muy típico y estuvo muy de moda que el protagonista siempre fuera el elegido, el que tiene poderes, el que sobresale, el que bla 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 bla. El caso es que en este tipo de cliché normalmente nuestro protagonista descubre que es especial, que tiene un destino único, que es la única persona capaz de salvar el mundo. Y ya cansa. Es como comer macarrones, un día está bien, 2 días está bien, 3 días está bien, cuando lo comes todos los días de la semana, ostras, cansa. Así que aquí te voy a dar consejos muy básicos que yo creo que funcionan muy bien con este hecho de ser el elegido, que son mínimas cosas, pero que yo creo que ya le dan esa vuelta de tuerca que necesitan. En primer lugar, que el elegido simplemente no quiera serlo. Esto es también un cliché en sí mismo, es decir, partiendo desde la base de, por ejemplo, El Señor de los Anillos, donde de repente tienes a un pobre hobbit teniendo que llevar un anillo hasta el Monte del Destino sin saber el que pinta por ahí, hasta novelas más típicas y cercanas. También es muy repetido, pero es verdad que ya ese aire del elegido ya cambia un poco, porque ya sientes la frustración del personaje de yo no quiero estar aquí, ya es diferente. A mí me gusta mucho cuando los protagonistas fracasan, es decir, normalmente cuando tienes a un elegido tiendes a que se cumpla una profecía, y claro, tú normalmente ya sabes que el elegido no va a morir, no le va a pasar nada, va a cumplir con su misión porque para algo es el elegido. Entonces, si de repente este elegido fracasa, ya te ha creado ahí un plot twist muy bueno que probablemente al lector le sorprenda, no se espere y que funcione, y es muy fácil de hacer. O incluso podéis jugar con que el elegido no lo fuera, es decir, que haya un error. Todo este tiempo tú has pensado que eras el elegido, has superado todas estas pruebas por ti mismo porque no tenías ningún tipo de don especial, pero lo descubres al final del todo. Me gusta. Ese me gusta. Creo que es el que más me ha gustado. Venga, uno que pone nervioso a mucha gente. A mí este me gusta, pero he visto por ahí en internet buscando que este le pone nervioso a bastante gente y lo quería meter. El personaje que es torpe pero adorable. Siempre lo hace todo mal, siempre se tropieza, bromea un poco... En fin, a algunos les saca de quicio, pero para otros es ese recurso cómico de la trama que siempre te aporta un poco de alegría. Es verdad que a veces se siente poco realista si es muy exagerado, pero a mí me gusta. Es decir, a mí este personalmente me gusta, ya os digo, lo he incluido porque también quería meter cosas que no solamente pensara yo, y este personalmente yo creo que bien llevado está muy bien. Además es el recurso cómico, no necesariamente tiene que estar súper elaborado, en mi opinión. No sé qué opináis de este, yo es que como a este no le veo nada malo, no os voy a decir cómo mejorarlo. Tal vez que no se exagere mucho la situación del personaje, que aporte algo útil o que su torpeza tenga algunas consecuencias para la trama, pero a mí es que me gustan este tipo de personajes, simplemente os lo dejo ahí para ver qué opináis. Bueno, un poco ligado al del elegido que comentábamos antes, pues viene el protagonista que sobrevive a todo. De verdad, creo que está guay, voy a romper una lanza en favor de los autores que se cargan a los protagonistas de sus novelas. O sea, confío más en un libro cuando son capaces de hacer que le pasen cosas malas a sus protagonistas que cuando se salvan de todo. O sea, cuando un protagonista empieza a salvarse de todo, cansa. Dices, vale, una vez te lo paso, otra vez te lo paso. Es que encima normalmente en estos libros el protagonista se salva de cosas increíbles, o sea, fabulosas. De repente, situaciones imposibles totalmente, se salva de 150.
está bien que se salve de una, de dos, pero cuando es recurrente ya dices, tío. Es como en La Casa de Papel cuando hacen este recurso de que les sale algo mal, pero el profesor siempre lo tiene ya todo planeado. Cuando lo hace la primera vez, tú te quedas así diciendo, wow. Y cuando eso le sale tan bien mal, pero él ya tenía planeado que eso podía salir mal, entonces tiene otra cosa, te lo hacen 3 veces en la primera temporada y dices, wow, y lo flipas, dices, Dios, qué cerebro. Pero cuando es el recurso que se usa durante 5 temporadas, ya empieza a cantar, ya llegas a ese momento que dices, sí, ya sé que no les van a pillar, sí, ya sé que va a salir este tío con un recurso nuevo y que no les va a pasar nada. Pues digamos que en los libros pasa lo mismo, cuando repites algo mucho, como que el protagonista siempre se salve, ya no generas esa dopamina, ya no generas ese sentimiento de al prota le va a pasar algo malo, porque sabes que va a salir de ese entuerto. A mí me pasó, por ejemplo, con Caraval, no sé si conocéis este libro, seguro que sí o si lo habéis leído, pero el caso es que se repite constantemente esta sensación de pasa algo, pero ese algo era falso, entonces te lo has creído, pero vuelve a pasar algo y es súper catastrófico, pero este algo también era falso, entonces vuelve a pasar otra cosa, y cuando te lo hacen 2 o 3 veces tú lo estás flipando al principio del libro. Pero es verdad que cuando llegas al final del libro y te intentan meter un plot twist, tú ya después de haber visto ese recurso 20 veces en el libro dices, es que va a ser falso. Y efectivamente cuando lo es, pues no te sorprende. Entonces cuidado con esto, gente, cuidado con esto. Que vuestro recurso de plot twist no se vuelva repetitivo y no pierda efecto. Importante. Pero bueno, el caso, yo aquí que os recomiendo, os voy a dar 2 opciones. La primera de ellas obviamente es que el protagonista no siempre sobreviva. Es decir, si os cargáis al protagonista en algún momento del libro, como por ejemplo en Juego de Tronos, pues ya dejáis bastante claro de qué palo vais. También es cierto que esto pues muchas veces no nos interesa, ¿no? Porque a lo mejor tenemos un único protagonista, no puede ser que el protagonista muera porque nos quedamos sin prota y por algo él es el prota, no tengo a otro que lo suceda. Entonces yo aquí os recomiendo una estrategia que a mí me ha servido mucho a lo largo de mi vida y es rodead al prota de personajes secundarios que tengan cierta relevancia, que sean unos cuantos y a estos personajes os los vais cargando al principio del libro, a mitad. O sea, a mí algo que me funciona mucho es que por ejemplo un personaje que parezca que va a ser importante pero en realidad sea secundario, imagínate, típico amigo del prota que le acompaña desde el inicio, muy al principio del libro le pase algo malo, ya sea que te lo cargues, ya sea que lo dejes fuera de la historia por un motivo o por otro. ¿Por qué? Porque entonces, aunque no te estés cargando al protagonista como tal, el impacto que siente el lector al pensar que ese personaje iba a acompañar al protagonista toda la aventura es muy parecido. Y luego, pues eso, si tienen más secundarios y les van sucediendo cosas a ellos, el lector va a tener la impresión de que tú no tienes problema en hacerle cualquier cosa mala a la gente. Entonces tienen miedo de que realmente en cualquier momento le pueda pasar a tu protagonista, pero tú a tu protagonista te lo vas a llevar tranquilito hasta el final, simplemente esquivando explosiones, pero pareciendo que realmente la gente puede salir herida. Un cliché que funciona muy bien, pero que puede estar muy mal llevado si os pillan, es el típico personaje misterioso que luego resulta que es la clave para resolver el conflicto. A mí lo que me gusta es que estos personajes misteriosos no se vean venir a lo lejos. Es decir, puedes sembrar pistas, puedes jugar bien con ello, pero cuando el personaje es tan obvio que va a ser la clave para la resolución del conflicto, es como... Vale, os voy a poner un ejemplo. ¿Sabéis Patamon en Digimon? Patamon es el Digimon más débil del grupo. Todos van evolucionando y él no lo hace. De hecho, durante gran parte de la serie, él tiene estos momentos de sentirse, pues el peor de todos, de no soy capaz de evolucionar, no merezco la pena, no valgo, y de repente llega un punto en el que el conflicto mayor se desata, ninguno puede con ese enemigo, y justo ahí, con el poder de la amistad, Patamon digievoluciona y es el más fuerte y resolutivo de todos. Está muy guay el mensaje, está genial, de hecho es de mis momentos favoritos de Digimon, no lo voy a negar, también por nostalgia, obviamente. Pero luego te das cuenta de que es que se ve venir a lo lejos, tú esto te lo comes de niño y obviamente flipas, pero de mayor, tú desde el capítulo 4 ya estás viendo venir que Patamon va a sufrir este arco. A nada que sepas un poco de creación de historias, ya vas a ver venir que Patamon va a tener este arco y no va a ser nada sorpresivo. Sorpresivo existe. Así que yo lo que recomiendo aquí es que podáis sembrar pistas, ciertas dudas, pero que no sea tan cantoso. Así que nada, llegados a este punto, decidme cuál es el cliché que más os saca a vosotros de una historia, porque seguro que también tenéis alguno que yo no he mencionado aquí que no soportáis. Así que nada, esto es todo por hoy. Deciros que bueno, al final los clichés existen porque han funcionado toda la vida. Como os he dicho, no son necesariamente malos, de hecho yo creo que si coges un cliché y le das una vuelta puede salir algo muy interesante, porque precisamente lo que estás haciendo es jugar con lo que el lector se espera para darle una vuelta totalmente inolvidable, y que el problema realmente está en cuando aparecen sin aportar nada nuevo o cuando se les ve venir de lejos. Así que nada, espero que me contéis en comentarios vuestra experiencia con los clichés, cuáles os gustan, cuáles no, y sobre todo, decidme vuestro cliché favorito. Yo no lo he mencionado, pero el mío probablemente sea o el amor prohibido o la proximidad forzada. Muchas gracias por ver el vídeo, ya sabéis que le podéis dar like y suscribiros, y nos vemos la semana que viene con más. ¡Chao, chao!